Endesa Generación tiene en Aspontes de García Rodríguez la mayor mina a cielo abierto existente en España, que abastece a una central térmica de 1.400 megavatios. Está situada entre las ciudades de Ferrol, A Coruña y Villalba. Su superficie, junto con la de la Escombrera, suma 23 kilómetros cuadrados. El yacimiento se encuentra en las proximidades del río Eume, cuyo caudal también aprovecha actualmente Endesa para generar electricidad en las centrales del Eume y de Arribeira. En 2003, la mina produjo 5,5 millones de toneladas de lignito. La actividad finalizará en diciembre de 2007, cuando la central pase a quemar únicamente hulla importada. Del mismo modo que Endesa transformó su escombrera exterior en un espacio natural singular, proyecta recuperar el hueco de mina formando un gran lago que se convierta en un modelo de gestión ambiental. Para este fin, algo que hasta ahora han sido inconvenientes, como la alta pluviosidad y la confluencia de numerosos ríos en el yacimiento, resueltos con bombeos y canalizaciones de desvío, se convierte en una oportunidad. De nuevo, el Eume vuelve a resultar esencial. Su caudal experimenta un notable incremento en los meses más lluviosos. Precisamente esta circunstancia se podrá aprovechar para inundar el hueco minero mediante la construcción de un canal. La operación de llenado se prolongará durante 4 años. Se formará un lago de 811 hectáreas, superficie incluso superior a la de la ciudad de A Coruña. La profundidad máxima alcanzará 200 metros, en tanto que el perímetro del lago rondará los 15 kilómetros. Una vez lleno el lago, se repondrán los antiguos cauces de Millale, del Meidelo, de los numerosos arroyos que discurrían por la Escombrera y del río Maciñeira. El lago rebosará finalmente al Eume mediante un canal. Se garantiza de este modo la renovación permanente de sus aguas. Además de constituir la mejor solución, el lago formará con el gran bosque que ya crece en la Escombrera exterior un espacio natural rico y diverso, llamado a ser un punto de referencia en las buenas prácticas ambientales de la mina.